Ya, ahora para terminar el TCP, tenemos lo que es el algoritmo genético. El algoritmo genético se basa en una población inicial. La población inicial lo que tiene es varias soluciones factibles para el problema. Entonces, para ejecutar esta función simplemente necesitamos el tamaño de la población, npop, y la matriz de distancias D. Ya, entonces n es la longitud, ¿verdad? El número de clientes visitados, y p va a ser la cantidad de población. Entonces para ahí, que va desde 1 hasta el número de poblaciones, vamos a generar una población de manera aleatoria, ¿sí? Al final, lo que vamos a obtener aquí es algo como esto. Por ejemplo, aquí se dan cuenta, como es el problema de agente viajero, lo que tenemos es la secuencia de visita. En este caso lo hicimos para 50 clientes, tenemos 10 poblaciones distintas, o sea, tenemos 10 soluciones factibles para ese problema. Luego de eso, tenemos que calcular la actitud de cada uno de estos individuos o cada una de estas soluciones factibles. Para ello usamos la función fitness y recibimos la matriz P y la matriz D de distancia, ¿sí? Entonces para cada una de ellas vamos a hacer dist_TCP, que eso ya lo vimos en antes. Ya, vamos a hacer dist_TCP con la población y la vamos a agregar, ¿sí? La población de la solución factible I. Ya, con esto acá calculamos el número de ciudades. Entonces así calculamos cada una de las actitudes. Luego, para ejecutar lo que es la selección, para la selección en la cual vamos a seleccionar la cantidad de individuos, necesitamos utilizar la función ruleta. La función ruleta lo que hace es darnos al individuo más apto, pero no es simplemente una selección centrada, sino que se basa en la aleatoriedad. Y para ello necesitamos la distribución empírica. Como este problema es de minimización, para darle mayor peso al que tenga menos valor, o sea, la mejor solución, necesitamos calcular el inverso aditivo o inverso multiplicativo, ¿sí? El inverso multiplicativo, que lo que nos va a dar es el 1 sobre el valor que tengamos en la actitud, y eso hace el inverso. Lo sumamos todos esos valores y calculamos la probabilidad que tiene cada una de las actitudes de ser seleccionada. Inicializamos A y B. Estos van a ser los límites superiores e inferiores. Por ejemplo, en A, desde 0 hasta 20%, esa es la probabilidad de seleccionar el primer individuo. Ya, ese es un ejemplo. Y la acumulada, que esto simplemente nos va a ayudar a ir agregando los límites. Entonces, inicialmente A va a ser el valor de acumulada, que es 0. Y ahí le vamos a ir sumando la probabilidad que tiene cada uno. Entonces vamos a tener acumulado de A más f de I, va a ser el límite en B. Entonces vamos a tener desde A, que vale 0, hasta B, que va a ser 0 más f de I. Esa es la primera iteración. Luego, el valor de acum ya va a ser f de I, y luego vamos a volver a sumar ahora el f de I más 1, y de esa manera vamos a ir agregando todos los límites hasta tener los vectores de A y B de la misma dimensión, van a tener el mismo tamaño que el número de poblaciones. Finalmente vamos a generar un número pseudo aleatorio, que va a ser el que nos va a permitir seleccionar, y con la función find, vamos a seleccionar cuál es ese individuo más apto según la aleatoriedad que hemos definido. Ya, esta ruleta se aplica en la función selección. La función selección recibe la probabilidad de cruce, recibe la población, o sea la cantidad de individuos, y recibe la matriz D. Ya, aquí vamos a calcular el tamaño de la población. Luego tenemos que calcular las actitudes de cada uno de ellos. Aquí calculamos el total de individuos que se reproducen, pero tenemos que verificar que esta cantidad de individuos sea par, porque se van a reproducir de 2 en 2. Entonces por eso hacemos esta validación para saber si es que el residuo de la división del total de reproducciones entre 2 es 1, quiere decir que es un número impar. Entonces tenemos que restarle 1 para hacer par, siempre hacia abajo. Tanto acá, como vemos flor, es para hacer hacia abajo el redondeo, y total rep también le restamos 1, siempre hacia abajo. Ahora tenemos la cantidad de individuos que vamos a seleccionar, aquí los vamos a guardar, y vamos a crear un vector de índice que va a ser el tamaño de la población. Entonces finalmente vamos a hacer para cada uno de estos total de individuos, vamos a calcular la función ruleta, sacamos el índice y seleccionamos
a ese individuo de esta forma, ¿no? Indexando el número de fila, la fila X, D y N, y de esa forma vamos a seleccionar el individuo que ha sido seleccionado por la ruleta. Luego lo que tenemos que hacer para no volver a seleccionar al mismo individuo es eliminar el índice tanto de X como de A, cosa que de esa forma al volver acá y volver a calcular la ruleta ya no vamos a tener la opción para seleccionar al individuo A, al individuo que ya fue seleccionado en la iteración anterior, ni en ninguna otra iteración. De esa forma hacemos la selección y luego ya vendría el reemplazo, pero para el reemplazo primero necesitamos hacer el cruce, ¿sí? Para el cruce necesitamos esta P de acá, ya no es la población, sino que es un padre. Necesitamos un padre, una madre y necesitamos la probabilidad de mutación, porque este es otro parámetro del algoritmo genético que debemos considerar. Calculamos el tamaño. Aquí no es el tamaño de la población, aquí lo que vamos a calcular es el tamaño del individuo o el número de clientes, también se podría llamar así, ya. Y luego vamos a generar dos valores que sean aleatorios enteros, que estén en ese rango. Tienen que ser valores diferentes y tienen que estar ordenados de menor a mayor. A eso lo vamos a llamar C1 y C2, ¿sí? Y para crear el hijo, ambos hijos, tanto 1 como 2, vamos a fijarnos aquí. Aquí es C1, acá es C2. Ya, entonces vamos a fijarnos aquí, en este ejemplo con poblaciones de 10. Tenemos el padre, ¿verdad? Acá tenemos a la madre. Y aquí tenemos la probabilidad de mutación que la hemos definido en 0.01. Entonces, para el primer hijo tenemos C1 que es 4, C2 que es 7. Quiere decir que vamos a tener aquí un punto de corte en el índice 4 y en el índice 7 el otro punto de corte. Entonces, para el hijo 1, lo que vamos a hacer es coger la parte media de los dos cortes que hemos hecho, o sea, 5, 6, 8 y 3, tal y como está en el padre, ¿sí? Y las otras dos partes, esta parte de acá y esta parte de acá, las vamos a llenar con la madre, siempre y cuando no se esté repitiendo el índice que vamos a ir buscando en la madre, no se haya ya puesto en el hijo. Por ejemplo, tenemos aquí el índice el cliente número 3. El cliente número 3, si se percatan, acá ya fue incluido. Entonces ese ya no lo podemos volver a incluir. Nos vamos al siguiente. El siguiente es el 9. Si se dan cuenta el 9 no ha sido incluido. Entonces el 9 lo ponemos. Luego nos vamos al 6. Luego nos vamos al 6. Tenemos aquí el 6, ¿verdad? Y el 6, si se dan cuenta, ya está incluido. Entonces no lo ponemos y de esa forma vamos llenando. Luego terminamos aquí y nos vamos acá, al inicio de la madre. Pues estamos llenando el primer hijo. 7 no se incluye, ya lo ponemos. Luego el 5 sí está aquí. Entonces no lo vamos a colocar. Luego viene el 4, ese sí lo ponemos acá. Luego viene el 2. El 2 no está incluido, o sí. Ya, entonces luego viene el 8. Luego viene el 1 y luego viene el 10, ¿sí? Entonces de esa forma vamos a ir llenando. Lo mismo para el hijo 2, pero para el hijo 2 en cambio es al revés. Cogemos la panza de la madre, o la parte media de la madre, ¿sí? Igualita, y la otra la vamos a llenar con el padre, ¿sí? 7, 10, 9, vamos a ubicar aquí, el 10 no lo ponemos porque ya está acá, y de esa forma vamos llenando. Luego ya tenemos a los dos hijos, hijo 1 e hijo 2, ¿verdad? Luego que ya tenemos a ambos hijos, vamos ahora a verificar la probabilidad de mutación. La probabilidad de mutación se va a dar para cada uno de los clientes en cada hijo, o sea, vamos a generar una probabilidad de mutación para cada uno. Y si la probabilidad de mutación, el número aleatorio que nosotros generamos, es menor que la probabilidad de mutación de acá, entonces va a haber un cambio. En este caso 0.40 no, bueno aquí tampoco, pero acá tenemos 0.009. 0.009 es menor que 0.01. Quiere decir que este individuo o este cliente, el cliente 8, va a mutar. ¿Cómo hacemos la mutación? Pues ya tenemos que 8 va a cambiar y lo que necesitamos es otro índice que lo vamos a definir como J y vamos a tenerlo aquí, vamos a generar un número aleatorio, en este caso nos ha salido el número 2. ¿Qué quiere decir? El cliente que se encuentra en el índice 2 va a ser cambiado por este cliente de acá. Entonces en el índice 2 tenemos el 1 y acá tenemos el 8, hacemos el cambio, ¿sí? Entonces finalmente lo que nos va a resultar es que el hijo 1 se va a transformar o va a mutar en este hijo de acá.
Entonces nuestro hijo 1 final va a ser este. Mientras que el hijo 2, por otra parte, también hay que verificar la mutación, pero este aquí en ningún caso muta. Como podemos verificar, nunca muta, entonces el hijo 2 se va a mantener igual, ¿ya? Entonces volviendo acá, eso ahí, si lo vemos en el código, creamos al hijo con puro 0, ¿verdad? Porque 0 no está considerado como un cliente. Y luego lo que hacemos es, como les digo, tomamos la parte del hijo igual a la del padre, ¿verdad? Luego tenemos el índice del hijo, que van a ser los índices faltantes de los puntos de corte. Este índice del hijo lo iniciamos en 1, ese es el que vamos a ir llenando dentro del for. Luego vienen los índices de la madre, que también van a ser los mismos que tiene el hijo, son los que faltan. Entonces viene la validación. Si es que es miembro del hijo, el cliente visitado en el índice de la madre, o sea, si es que por ejemplo este 3 ya lo queremos incluir aquí, ¿verdad? Debemos verificar si es que en el hijo actualmente no está el 3. Si se dan cuenta, ya llenamos esta parte, entonces aquí está el 3. Ya no podemos poner 3 aquí. Entonces ese 3 debería pasar, no debería pasar nada, irse acá al siguiente. Luego tenemos el 9 y si se dan cuenta el 9 no está, entonces el 9 sí lo podemos agregar. Pues bien, en el código eso es lo que se hace aquí. En este comando isMember, esta función, eso es lo que estamos verificando. Si es que ese índice que estamos tomando en la madre de ese cliente no pertenece al hijo. ¿Ya? Si es que no pertenece, entonces lo que hacemos es agregarlo en ese índice, ¿sí? Y como ya lo hemos agregado, le sumamos 1 al índice H que está acá afuera, que es el índice de los hijos que vamos llenando. Luego tenemos la función reemplazo. En la función reemplazo recibimos la matriz de distancia, tamaño de la población, la probabilidad elitista, la probabilidad de mutación, la población seleccionada y la población actual. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular el tamaño de la población. Tenemos una población original. Vamos a ejecutar el cruce para el hijo 1. Para el hijo 1 vamos a ejecutar el cruce padre-madre. Para el hijo 2 vamos a ejecutar un cruce madre-padre, ¿sí? Porque solamente hicimos un hijo. Entonces solo tenemos que intercambiar el padre con la madre y de esa forma ya vamos a obtener el cruce para el segundo hijo. Luego esos dos hijos son agregados a la población. Esos dos hijos van a ser agregados, ¿sí? Calculamos la actitud para calcular la población faltante, ¿sí? La población faltante tiene que también ser par y también calculamos la población elitista. Luego para la población faltante vamos otra vez a hacer los hijos, así igualito como hacemos para la otra, para la población seleccionada. Y para los elitistas lo que vamos a ir haciendo es ir seleccionando el mínimo, porque se supone que el elitista es el mejor elemento, entonces ahí sí ya no hay que hacer probabilidad, simplemente cogemos el mejor. Y esto se hace porque el objetivo de este programa es que la solución a medida que pasan las generaciones no empeore, siempre tiene que mantenerse igual o mejorar. Finalmente tenemos aquí la función AG, en la cual ya ejecutamos todo, y ya ejecutamos todo, ¿verdad? Todos los parámetros y todo, entonces ahí vamos a tener esto. Primero la población inicial, luego para cada uno de las generaciones. Vamos a tener la selección, el reemplazo, la actitud y vamos a tener el mejor elemento en cada población. Y al final vamos a obtener el mejor individuo luego de haber pasado todas las generaciones. Acá podemos ver en el programa TCP, también tenemos ya todos los parámetros, ¿verdad? La matriz de distancia, tamaño de la población, probabilidad de cruce, probabilidad de mutación, probabilidad de ser elitista y el número de generaciones que vamos a recorrer, 20 generaciones. Entonces aquí aplicamos el algoritmo genético, calculamos la distancia y la distancia total recorrida, vamos mostrando y ya, eso es lo que vamos a hacer en este algoritmo, esta meta heurística, llamada algoritmo genético, en el caso del problema de la gente viajera.